Pues estoy empezando la lectura de La mala costumbre de Alana Portero. Esta es una novela trans que tiene como premisa contarnos la historia de una niña que vive en uno de los barrios más pobres de Madrid, que es el barrio San Blas. En este entramado, en esta historia, se nos va a ir enfrentando la protagonista al descubrimiento de su identidad, a la constante lucha que va a tener de su realidad con su mundo interior, sus sensaciones, sus emociones, sus percepciones, y a su vez cómo esto va a tener una repercusión en la relación que va a tener con las mujeres y cómo estas mujeres van a construir de alguna manera su propia identidad de mujer. Ahorita me puse la meta de leer los primeros 3 capítulos. Leí Ángel Caído, La bruja al final de la calle y Di mi nombre. De estos 3, hasta el momento, el que más me ha cautivado es La bruja al final de la calle. Puedo decir que hasta el momento leer esta novela ha sido como ver una película en blanco y negro donde se vibra un cierto enamoramiento hacia la muerte, pero no tanto por una cuestión fetichista, si queremos verla así, sino es una niña, se encuentra en un espacio hostil y este espacio le hace ver paz y tranquilidad cuando tiene cierto acercamiento con la muerte. Por ejemplo, en El ángel caído hubo una frase muy peculiar que llamó mi atención, que dice así: si a los 5 años uno tiene la capacidad de enamorarse, la mía se derramó completa sobre aquel pobre desgraciado, no para ser correspondida, no para despertarlo del letargo, sino para besar algo tan hermoso e indefenso. Yo me pregunto, ¿cómo una niña de 5 años puede encontrar paz, ternura frente a un cadáver? El siguiente relato, no sé cómo llamarlo, se llama La bruja del final de la calle. Primero se nos cuenta quién es esta famosa mujer a la que le hacen llamar la bruja y luego descubrimos que tiene como el apodo de Peluca. Una de las cosas que destaca la protagonista es que la mirada de esta mujer, Peluca, es una seriedad de esas que no juzgan. Más bien era la que procede de la carcajada, como si cada vez que mirase a alguien un secreto vergonzoso fuera revelado. Esto me llama muchísimo la atención porque luego nos va a contar cómo es el entramado de esta historia, dónde habita esta niña. Y entonces se nos hace alusión a que vive en como a un tibio habitacional que se llama el Gran San Blas, que nos dice que fue un proyecto franquista en donde pues se mandaban a las personas obreras a vivir a estos lugares. Hace la analogía, muy interesante la analogía de la encía enferma. Esto de la encía enferma dice: estas mellas, o sea, estos huecos en las hileras de las viviendas, si hubiéramos podido mirarlas desde lo alto, le daban al pavimento un aspecto de encía enferma, como si enormes dientes hubieran sido arrancados aquí y allá sin lógica alguno, y solo dejasen detrás una infección incurable y un vacío grumoso, excepto el parque y las propias casas, aquellos basurales, aquellas nadas. Eran los patios de recreo de los niños del barrio y sus propios morideros cuando se hacían lo suficientemente mayores para meterse caballo. Varias generaciones de criaturas de clase obrera crecimos así, imaginando mundos enteros en las mismas nadas que podían terminar siendo nuestros lechos de muerte. La interpretación que yo le doy es que describe un espacio que se está cayendo a pedazos y que indiscutiblemente resulta no viable para vivir. Me llama mucho la atención este último fragmento, porque al día de hoy incluso clases más privilegiadas se encuentran imaginando mundos enteros en las mismas nadas que podían terminar siendo sus lechos de muerte. Luego se hace como un flashback en donde nos lleva la protagonista a una constante pelea de generaciones entre la juventud y la vejez. Nos está contando que hay 2 mujeres embarazadas que pues están caminando en un pasillo, ¿no? Las 2 mujeres van lado a lado, las 2 con su panza, y se vienen burlando de la anciana, de la peluca, por decirlo así. Pues viene jijiji, jajaja, en donde pues se nos hace la referencia de toda la crueldad de la que la juventud es capaz. Y entonces, pensando que Peluca no las está escuchando, cuando se acerca a ellas y sobre todo a la mujer que se estaba burlando más de ella, ella se chupa el dedo y le hace así en el rostro y le dice mono. La interpretación es muy interesante porque, oye, otras cosas que suprimí para no hacer spoiler, esto nos lleva a otro punto
capítulo en donde se le está diciendo a Peluca que pues es una bruja y mucha gente cree que esta mujer es una bruja. No digas mamadas, Mary Jane. Resulta que las dos mujeres que iban platicando, una de ellas es ahora la vecina y una de ellas es la mamá de la protagonista. La historia da como un vuelto muy interesante porque se nos dice: a mi madre con los años se le solucionaron los problemas circulatorios y en lugar de un hijo torero parió una hija trans que nunca llegó a comprarle un chalet, porque el otro niño no llegó ni siquiera a los 6 años porque se murió, porque pues le hicieron como una maldición, o eso nos hacen entender, que le hicieron una maldición, se convirtió pues en un niño feo y peludo y pues se murió. No sabemos si por culpa de Peluca, pero se murió. Y nos lleva al siguiente capítulo, que es Di mi nombre, porque nos seguimos enterando de quién es Peluca y la conversación empieza en que está la protagonista, que aún no conocemos su nombre, sentada fuera de las escaleras de su casa y ve pasar a Peluca caminando con unas bolsas, ¿no? Y entonces le empieza a hablar porque nunca han tenido una conversación y la protagonista siempre ve que la gente le huye. Empiezan como a tener una discusión muy extraña y la protagonista lo que quiere es conocer su nombre. Entonces le suelta 1, 2, 3 palabras. El caso es que descubre su nombre. Y entonces se empiezan a reír. Y en esa parte donde se empiezan a reír hay una frase: cuando reímos con ganas, no tenemos edad. Lo hacemos igual durante toda nuestra vida. Y puede adivinarse nuestra mueca, la niña que fuimos o la anciana que seremos. Porque esa es la forma en la que dos generaciones tan complicadas y tan diferentes encuentran un punto en común cuando sueltan un chiste y ambas se entienden de una manera muy inocente, ¿me doy a entender? Ahí no entra ni el juicio, ni entra el poder, ni nada de estas cosas, porque la protagonista le revela a Peluca que la forma en la que la nombra todo el barrio es como Peluca. Entonces Peluca, en lugar de tomárselo personal y ser como una persona muy hiriente, solamente se ríe y ambas se ríen. Aprendí que a las mujeres que viven a su manera, que envejecen a su manera y que llevan la vida marcada en la cara bien visible, se les suele cubrir con el manto del patetismo y de la burla porque se les teme. Y sí, es un personaje que hasta el día de hoy no conocemos mucho sobre Peluca y cómo el personaje principal, la niña, va a ver en Peluca un marco de referencia para construir su identidad. Y eso pues lo iremos descubriendo poco a poco. Eso es lo que llevo. La verdad es que tiene de pronto momentos muy tiernos y momentos muy oscuros, pues como la vida en general. La estoy pasando bien raro. Yo sin juzgar, yo disfrutando esta novela, pero sí la estoy pasando muy raro.